Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Graffiti, también a la que nos acompaña en la página, en el canal Prohibido Olvidar de YouTube, que cada vez crece más, cada vez estamos consolidando una base ahí. No se olviden de tocar la campanita para recibir las notificaciones, donde pueden un poco también ir repasando algunos datos que le damos, porque como no son temas comunes o que están todos los días en los medios, como es el caso de Coedel, que hemos perdido un senador. Ya dejamos de ser la novedad de tener un senador preso en nuestro país por contrabando. Esa yo creo que ha sido la noticia política de la semana. Voy a decir también esto, yo no escuché a la gente, como si por ahí uno escucha a uno o a otro, referirse el tema, como que ya no estamos acostumbrando a este tipo de cosas, ¿eh? Al tema de Cuader. Exactamente, el senador contrabandista, que en Sí, principio que es eso, ni más ni menos, después veremos de dónde salió el dinero, pero yo creo que la gente se ha acostumbrado a eso, lo lamentablemente, que es porque, lamentable, claro, porque claro. si te acostumbras ya es común votar ese tipo de gente. Creo que en esta el año que viene se eligen diputados, por ejemplo. Ujú. Diputados, senadores provinciales. Bueno, hay que fijarse, ¿no? Como, y también reclamar por otro tipo de armados. No sabemos si va a haber elecciones simultáneas, si van a ser la provincia de Buenos Aires antes, no lo sabemos. No me. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Lo de Coidel también deja en una importante minoría al gobierno de Milei, porque Coidel votaba a favor, a pesar de que vino del peronismo, que Claro. esto también se lo cosa, porque el que votó un peronista, seguramente con la intención de que haga cosas de peronista. Y sí, Que es y sí. el que vota un radical con la intención de que haga cosas que hacen los radicales, socialistas, los liberales, también lo mismo. Ahora, viste que los tipos se te den vuelta, es francamente decepcionante. Hoy con Cuadel pierde el voto, por ejemplo, que le sirvió para que la vicepresidenta del Senado, la doctora Villarroel, pudiera desempatar. Sin el voto de Cuadel, no había ley bases, por ejemplo. Claro, el presidente de la bancada del justicialismo, Mayans, dijo que ese voto fue fundamental para la ley Bases y yo pregunto, ¿la ley Bases, sabiendo esto, no carece ahora de legitimidad? Lo mismo que lo que fue la ley Banelco. Sí, Sin embargo, la ley Banelco sí. está y está vigente. Algunos dicen no que fue derogada, no fue derogada. Los contratos basura son, básicamente. No, es decir, todo fue un escándalo, pero todo sigue. Esto también hay que decirlo. Eh, eh, los cambios no van a venir si más o menos siempre andamos por los mismos lados. Y hay que exigir, empezar a exigir, mire que por lo menos el que vaya de candidato no sea contrabandista, por lo menos, qué sé Sí. yo. Después veremos lo demás, si, pero seguir votando desconocido. Me refería, no sabemos cómo van a ser las elecciones, y con la pérdida de la mayoría,
evidentemente se congela la Cámara de Diputados y Senadores, no va a haber extraordinarias en las que se iban a votar la reforma electoral, por ejemplo. ¿Por qué no va a haber Y porque extraordinarias? ha perdido la mayoría el gobierno con este voto. Claro, pero o sea, con legisladores que no, sobornados, digamos, tenían mayoría. Y Esa bueno, era la forma de tener mayoría. ahora esos senadores entraron por listas, Sí, no sí. entraron por sorteo. No, no. O Sí. ahí hay responsabilidades. Digo, también si los partidos políticos no pueden garantizar que sus legisladores o los que integran sus listas voten como se supone que tienen que votar, por eso fueron por un espacio, sea cual sea, bueno, ahí está el problema en cuestión. Bueno, sí, yo lo que voy a decir es que celebro que el senador Cuader ya no sea más legislador, porque realmente es una vergüenza. No, hubiera sido un escándalo si hubiera sido como senador, Claro. tal como lo propiciaba el PRO, no, hubiera sido un escándalo. Bueno, vamos a contar cómo va a ser el programa. En unos minutos vamos a tener la columna internacional de Carlos Juncos, después vamos a compartir algunas notas, vamos a tener la columna de Carlos Matos, la columna de Pablo Aceto se llama Energía Atómica y ahora, luego la despedida, el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical como siempre. Hoy vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Muy bien. Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional para este programa Casi Sábado. Bueno, y para comenzar hablaremos un poco de nuestra ciudad como hacemos habitualmente, que nos viene maltratando con el clima porque cambia rápidamente y eso, bueno, perjudica bastante la salud, digamos, ¿no? Estas cuestiones de que en el mismo día hace muchísimo calor, se nubla, llueve y hace muchísimo frío. Es increíble. Bueno, pero el Mar del Plata tiene esas características. De todas maneras, aquí estamos nuevamente con la columna internacional y en este caso vamos a hablar de lo que se está hablando en el mundo en este momento, que es la caída del gobierno sirio, o mejor dicho, de Bashar al-Assad, que era el presidente sirio, que en realidad bastante discutible, digamos, su carácter de presidente, ya que venía de elecciones fraudulentas, donde siempre ganaba por el 95%, cosas así, y además venía heredando el cargo de su padre, otro, al-Assad también, que había sido muy mano dura. Bueno, ambos tenían esa característica, ¿no? Regímenes casi dictatoriales, con mano muy dura, con cárceles famosas por su crueldad, donde se encerraba a todos los opositores, sino no cárceles por delitos comunes, sino por delitos políticos, mucha persecución. Y de hecho, bueno, parece que todas estas cuestiones en aquella famosa primavera árabe de 2010-2011, cuando se generó contra el gobierno manifestaciones en realidad pacíficas, manifestaciones comunes como ocurren en cualquier parte, donde la gente reclama por mejores condiciones democráticas de vida, y estos señores se la tomó muy a mal, las reprimió con mucha dureza. De hecho, quedaron muchísimas personas muertas, muchísimas presas y muchísimas en el exilio. Esto generó una guerra civil. Es decir, en vez de dar el resultado que ellos esperaban, dio un resultado peor. Generó una guerra civil que duró 13 años y esta semana lo desalojaron a patadas al muchacho de su casita y de su casa de gobierno. Actualmente está, bueno, refugiado en Rusia, ha pedido asilo político, él y su familia.
Y bueno, queríamos hablar un poco de quién fue este señor, no, quién es en realidad, sigue siendo, no más como presidente. Bashar al-Assad nació en Damasco el 11 de septiembre de 1965, es un médico, político, militar sirio, presidente de la República Árabe Siria entre el año 2000 y 2024. Sucedió a su padre, Hafez, y gobernó el país hasta su derrocamiento en diciembre de este año, o sea, esta semana. Después de 13 años de guerra civil, fue durante ese tiempo el líder de la rama siria del partido Baaz Árabe Socialista. Bueno, este muchacho se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Damasco en 1988 y empezó a trabajar más tarde. Cursó estudios de posgrado en Londres y se especializó en oftalmología. En 1994 su hermano mayor, Basay, murió en un accidente de tránsito. Bashar volvió a Siria para retomar el papel de su hermano como heredero natural de su padre. Entró en la academia militar y se encargó de la ocupación siria de Líbano en 1998. En el 2000 se casó con Asma al-Assad, licenciada en informática y analista económica de Deutsche Bank y del JP Morgan. Los politólogos caracterizaron el gobierno de la familia Assad como una dictadura personalista. El 17 de julio de 2000, Assad fue nombrado presidente como sucesor de su padre, que murió en el cargo el mes anterior. Aunque muchos estados lo consideraban un reformista en potencia en su momento, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de la Liga Árabe pidieron la dimisión de al-Assad de la presidencia en 2011, después de que ordenara una violenta represión de los manifestantes de la primavera árabe que desembocó en una guerra civil. Bueno, la cuestión es que después de 13 años de guerra civil, una guerra bastante cruenta que dejó creo que algo de 3 millones de sirios están viviendo en Turquía, es decir, tuvieron que exiliarse del país, un número realmente importante, y bueno, cantidad de muertos, se habla de una guerra de 500.000 muertos, la verdad es que es bastante complicada la situación. Este grupo de resistencia, varios grupos de resistencia diseminados por el país, le han dado batalla, y bueno, parece que lograron por fin, en una ofensiva relámpago, que duró apenas, no sé si 10 días, arrancaron desde la única región que controlaban y rápidamente alcanzaron a la casa de gobierno y la ocuparon, haciendo huir a este muchacho que tuvo que rajar, digamos, rápidamente hacia Rusia. Bueno, pero ahora veamos quiénes son los muchachos o por lo menos los que dirigen a los muchachos que derrocaron al gobierno de Assad. Se trata de Ahmed Hussein al-Sharaa, cuyo nombre de guerra, conocido mejor por su nombre de guerra, que es Abu Mohammed al-Golani, ¿sí? Es un yihadista sirio que se desempeña como el segundo emir de Tahrir al-Sham desde 2017 y del ahora extinto Frente al-Nusra, la antigua rama siria de Al-Qaeda, entre 2011 y 2017. Aquí cabe la aclaración y quiero pedir disculpas a la audiencia porque para mí es bastante difícil pronunciar los nombres árabes porque, bueno, tienen formas de escribirse y de pronunciarse que son absolutamente distintas a las nuestras, ¿no? Así que este joven muchacho con una prominente barba y con vestido de uniforme militar, con una de esos kepis que usan los militares color verde, tiene algunas fotos en las que ya algunos lo comparan con Fidel Castro, muy parecido, en el parecido físico, ¿no? Con Fidel Castro cuando era joven, en épocas de la Revolución. Así que ya aparecieron memes de este muchacho vestido con el uniforme cubano, ¿no? O con el uniforme militar que usaba Fidel Castro. Bueno, Abu Mohammed al-Golani se unió a las filas de Al-Qaeda en Irak en 2003-2004. En 2006 se unió al Estado Islámico en Irak, al EIIL, y estuvo encarcelado en Irak desde 2006 hasta 2011. Poco después de su liberación, fue enviado a Siria por Abu Bakr al-Baghdadi
comandante del EIIL, para crear el Frente al-Nasra en la lucha contra el gobierno sirio. La creciente rivalidad entre este muchacho y el que lo había mandado, no quiero repetir los nombres porque son re difíciles, concluyó en que se disolviera el Frente al-Nasra en abril de 2013. Al-Golani se negó a obedecer y juró lealtad a Al-Qaeda y a su líder, Ayman as-Sarahiri. Este episodio marcó el inicio de la guerra entre, el ISI y Al-Qaeda, que se extendió por todos los ámbitos de actividad de ambos grupos. Como no podía ser de otra manera, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Al-Golani en la lista de terroristas globales especialmente designados en mayo de 2013 y 4 años después anunció una recompensa de $10 millones por información que condujera a su captura. Así es como Nisba al-Golani, en su nombre de guerra, es una referencia a los altos del Golán de Siria, en su mayor parte ocupados y anexados por Israel durante la Guerra de los 6 días. Como líder de Tahrir al-Sham, es un partido, ¿no? El Tahrir al-Sham, al-Golani jugó un papel clave en la ofensiva de la oposición siria en 2024 y el consiguiente derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Bueno, como siempre, unos ganan, otros pierden, y en este revoleo, digamos, hay grupos y sobre todo países que se verán un poco más afectados. Uno de ellos es Irán, que pierde un pasaje clave para mantener a sus tropas del Hezbollah en otro país, pero que tenía un pasaje por ahí, ¿no? También hay una preocupación del gobierno turco, porque bueno, ellos tienen una guerra ya muy extensa y muy prolongada con los kurdos, que también están, una parte de esos kurdos viven allí, viven en Irán, en Irak y también en Siria. Y bueno, ahí de hecho hay un ejército, una rama de un ejército de liberación kurdo que funciona ahí en Siria. Bueno, por otro lado, Rusia, que queda, digamos, pegado con lo ha sostenido durante mucho tiempo a al-Assad, y ahora queda pegado con este sistema, ¿no? Por otro lado, bueno, Estados Unidos también, pero también, como no podía ser de otra manera, Israel. Israel aprovechó inmediatamente, digamos, esta situación y ocupó la zona desmilitarizada de los Altos del Golán. El primer ministro de Israel anunció este domingo que su ejército ha tomado temporalmente el control de una zona desmilitarizada en los Altos del Golán, afirmando que el acuerdo de retirada de 1974 con Siria había colapsado con la toma de control del país por los rebeldes. Benjamín Netanyahu dijo que había ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que entraran en la zona de seguridad y tomaran posiciones de mando cercanas desde la parte del Golán ocupada por Israel. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, con la dificultad de pronunciar estos nombres tan difíciles, muchachos, pónganse nombres más fáciles. Bueno, la cuestión es que aquí está la situación, se sigue complicando la situación en Medio Oriente. Mientras tanto sigue esta guerra que lleva más de un año, la guerra de Israel contra todos los vecinos. Bueno, y estos cambios en el tablero están poniendo, como siempre, en jaque a toda la región. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla y esperemos que esperemos que se tomen las decisiones necesarias para que no se agrave esa situación y no terminemos en un conflicto mucho mayor. Un gran abrazo para todos, que pasen un excelente fin de semana. Nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Cayeron la industria y la construcción y aseguran que desaparecieron 16.500 pymes. Las actividades registraron retrocesos en octubre del 2024, con caídas interanuales del 2% y 24,5%. El sector de la pequeña y mediana empresa pide declarar la emergencia. Esto es en Mar del Plata. Mientras que la actividad industrial y la construcción experimentaron retrocesos en octubre del 2024, las pequeñas y medianas empresas registraron cifras que ponen en alerta al sector sobre su futuro.
La recuperación que la industria había iniciado en junio se vio interrumpida con esta baja en sectores claves como productos minerales no metálicos e industrias metálicas básicas, que mostraron bajas considerables, con caídas del 17% y 11% respectivamente. A nivel nacional, la construcción registró una disminución más acentuada, con un descenso interanual del 24,5% en octubre y un 4% menos en comparación con septiembre. Desde APIME articulamos con otras cámaras empresarias para ver cómo vienen desde esos sectores. Notamos que a todos les ha afectado esta realidad, con un dólar artificialmente atrasado en el que los salarios no le ganan a la inflación, con una pérdida acumulada en capacidad de consumo a partir de los fuertes aumentos y los bolsillos de los consumidores que están cada vez más enflaquecidos. Esto lo dice Gustavo Casiotti, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APIME. A todos estos obstáculos se suman los aumentos en las tarifas, los precios del transporte y los costos de vida que restan cada vez más al consumo. Muy bien, esto es el análisis que hacen desde APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Pablo, ¿tenemos preparada la columna de Carlos Matos? Nuevamente, casi sábado. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Gloria? A un año de este nuevo gobierno, tenemos que decir que el ajuste ha sido más que violento y que no se trata de algo abstracto. Quienes formamos parte del colectivo de personas con discapacidad lo sabemos y lo vivimos, como lo hemos enunciado y explicado tantas veces en estos micrófonos. Este ajuste trae consecuencias impresionantes, pero hoy nos referiremos a algo práctico y también vamos a acudir a la solidaridad de las compañeras, los compañeros, de la población en general. Ustedes saben que la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, UMASDECA, organización no gubernamental que funciona en Entre Ríos 2828, Entre Ríos entre Garay y Castelli, tiene un centro de rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Alas, que trabaja con personas ciegas adultas o quienes quedan ciegos o adquieren una discapacidad visual de adultos. Si el Centro de Rehabilitación Alas y UMASDECA no existieran, esta población no tendría ningún tipo de atención en cuanto a la habilitación y rehabilitación. Los recortes, por ejemplo, en PAMI, hacen que los atrasos en los pagos sean realmente muy grandes. Esto crea dificultades para pagar a los profesionales. No es un problema de UMASDECA, es el atraso en las obras sociales, la deuda de las obras sociales. En este sentido, UMASDECA ha encarado una campaña de nuevos socios, de socios protectores, de quienes quieran apadrinar la gestión de UMASDECA para que la tarea no se dificulte y no pare. Sabemos que el rol de las ONGs en este país, y sobre todo en circunstancias como estas, es fundamental. Y cubren responsabilidades que deberían ser llevadas adelante por el Estado. Dicho esto, y sin abundar en más detalles,
Por ahora, le decimos a la población que quiera informarse de las tareas de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope y colaborar, que se dirijan a Entre Ríos 2828, Entre Ríos, entre Garay y Castelli. Pueden comunicarse por teléfono durante la mañana de 9:30 a 13:30, en principio, al siguiente número: 495-7577. Repito el número: 495-7577. 495-7577. Pueden llamar, pueden dirigirse y realmente ver el trabajo que se está haciendo, que se viene haciendo desde hace muchos años. La Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope se fundó el 15 de noviembre de 1981. Es una de las instituciones con más trayectoria en Mar del Plata. Muchas personas han pasado por Humasdeca, se han rehabilitado, se han insertado y siguen perteneciendo a la asociación, apoyándola en sus funciones. El Centro de Rehabilitación Alas nos necesita a todos. Repito el teléfono: 495-7577, y la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope está ubicada en calle Entre Ríos 2828. Acerquémonos para colaborar, para apoyar las actividades en defensa de los derechos de las personas ciegas y ambliopes. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Polémica en el Consejo Deliberante por la subejecución del presupuesto destinado a alimentos. La oposición denunció en el Consejo Deliberante de Mar del Plata que la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, sigue sin responder al pedido de informes por la utilización de solo el 15% de la partida asignada para la compra de alimentos destinada a ayuda social. El oficialismo busca evitar que el expediente avance. Una fuerte controversia se generó en la Comisión de Salud del Consejo Deliberante por la falta de respuestas de la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, respecto a la subejecución de la partida presupuestaria destinada a la compra de alimentos para ayuda social en los barrios. El pedido de informes fue elevado el pasado 9 de octubre, solicitando explicaciones sobre por qué solo se utilizó el 15% de la partida. Sin embargo, 2 meses después no hubo ninguna respuesta oficial, lo que encendió el debate en la comisión. En una decisión que generó tensiones, el interbloque oficialista, liderado por el radical Gustavo Pujato, propuso que el expediente permanezca en comisión, pero sin reiterar el pedido de informes a Desarrollo Social. Estamos analizando el requerimiento a la Secretaría y el tipo de respuesta. Esto es lo que argumentó Pujato para justificar la medida. La decisión fue respaldada por el concejal Cristian Beneito del PRO, quien aseguró que desde el bloque oficialista están dialogando directamente con la secretaria Baragiola. Seguimos trabajando el expediente, lo estamos hablando personalmente con la propia secretaria de Desarrollo Social. La postura del oficialismo fue duramente cuestionada por la oposición, que insiste en la necesidad de obtener respuestas concretas. Bueno, no es la primera vez que Vilma Baragiola, creo recordar,
subejecuta las partidas destinadas a la alimentación. Y los concejales que enviaron una nota hace 2 meses que están esperando una respuesta de la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Sí, hay un cambio fundamental en la actitud. Desde que perdió la posibilidad, recordarán otros tiempos, de ser candidata a intendente, como que ya la actitud cambió mucho. Sí, yo te digo, Pablo, yo no sé qué hace Vilma Baragiola en Desarrollo Social. Tenía otra impronta, pero claro, ella tenía expectativas personales, se terminaron expectativas personales y la verdad que... Bueno, la inflación de noviembre fue del 2,4%, levemente por debajo de octubre, acumula un 166% en los últimos 12 meses. El mes anterior, octubre, medido, había sido del 2,7%, por lo que hubo una desaceleración. Consultoras privadas estimaban un porcentaje mayor. Según informó el INDEC, la división con mayor alza mensual en noviembre de 2024 fue educación, con el 5,1%, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 4,5%. Muy bien, la inflación de noviembre 2,4%. Bueno, vamos a tu columna, Pablo, si te parece. Energía atómica. ¿Y ahora? Esto un poco viene con el discurso del presidente Milei en relación a el aniversario de la asunción de su gobierno, el 10 de diciembre. Bueno, dijo un montón de cosas, pero un poco no vamos a acentuar el tema energético. Habló de un plan energético, un plan atómico argentino, como si no lo hubiera antes, vinculado con la cuestión de la inteligencia artificial. Vamos primero a describir cuál es el problema. Porque cuando se habla de inteligencia artificial, los sanateros de siempre empiezan con las cuestiones éticas, morales, que es lo que estamos viendo, como si para no ver la realidad hiciera falta inteligencia artificial. Hay mucha gente que no existe la inteligencia artificial y sin embargo interpretan la realidad a su antojo. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? ¿Qué es la energía? Entonces, el problema ético que algunos ven en el tema de la inteligencia artificial, en realidad es si hay energía para la gente y para la inteligencia artificial, más la inteligencia artificial volcada a la producción, que no estamos en esa instancia, lo vamos a estar. Por ejemplo, para que tengan una idea, el GPT-3, que es lo que está de moda ahora, al cual se le pregunta bobadas, otros lo utilizan para trabajar, pero en realidad es claro que está en pañales, hace cosas chicas, no por eso menos importante, porque ¿cuál es el valor que se le da a la inteligencia artificial? Que ningún ordenador ha hecho antes, que es interpretar las cosas, tener como cierta capacidad de abstracción, entender una pregunta, responderla, salir de la cosa que antes estaba reservada nada más que para la inteligencia humana. Ahora, como todo inteligencia naciente, está en la pavada como si fuera un chico. Todavía no está integrado al sistema productivo. Es decir, hasta ahora hace tonterías. Por ejemplo, un tema que hizo el presidente para Yoyito González. Le hizo un tema, una cumbia. Sí. Esas cosas te la hacen.
Caer al sistema productivo es otra cosa. Pero para hacer esta tontería, esto que chico, que no digo tontería quitándole valor a la inteligencia artificial, porque que componga una letra, aunque sea mala, habla de un avance enorme en lo que es en lo tecnológico. Pero, digamos, a los efectos prácticos, hacerle una cumbia a Yuyito González, no. Bueno, ¿cuánto gasta para hacer esas cosas? 1.300 megavatios la hora. Es decir, ¿va a haber energías para todo? Esa es la gran pregunta. La inteligencia artificial en pleno, la que está ahora, consume la misma cantidad de electricidad de lo que consume la Argentina. Es ingentes cantidades de electricidad. Esto sumado a que si se le empieza a dar otras actividades, por ejemplo la industrial, el consumo se dispara, porque cuanto más complejo, por ejemplo, el tema de los autos autónomos, que sería parte de la inteligencia artificial, el consumo de electricidad se va a niveles nunca insospechados, ingentes cantidades de electricidad. Si bien estamos el reinado del hidrocarburo todavía continúa, estamos ante nuevos descubrimientos, que es como se podría decir, la mejoría antes de morir. Sabemos que el petróleo, los hidrocarburos, en algún momento se va a acabar. Cuanto más lo sobreexplotemos, se va a acabar más rápido. Ya se está llegando con el fracking a 5.000, 7.000 metros. Cuando se termine eso, que ya queda el centro de la Tierra, ya ahí petróleo no hay. Las nuevas tecnologías permiten una sobreexplotación, pero ya llega un punto en que no hay. De hecho, ahora literalmente se está exprimiendo las piedras. Es rentable, es necesario, todo lo que ustedes quieran, pero ya estamos en la última etapa de la industria petrolera. Si bien se dice tanto gas como petróleo, todavía hay bastante, pero es bastante, depende del nivel de consumo. Es decir, la inteligencia artificial aparece no en la problemática de la ética, de la moral, cosa que hemos discutido cuando apareció la televisión, cuando después apareció el cable, cuando después aparecieron las redes. Los problemas son los mismos, pero el problema es el consumo de energía. ¿Quién va a poner la diferencia? En ese sentido se ha ido fortaleciendo lo que hasta hace pocos años era el gran cuco, que era la energía nuclear. Ahora la energía nuclear es bárbara. No, pero te hago una consulta, Pablo, porque tengo una duda. Milei, ¿no está desmantelando todo lo que se refiere a energía nuclear? Bueno, por ejemplo, eso hizo Alemania, Merkel. Después de Fukushima y después de Chernobyl, Alemania desarmó prácticamente todas sus termoeléctricas nucleares. ¿Y no fue un gran error eso? Bueno, lo están pagando con recesión. Claro. Ahora, ¿es un error o no es un error? La verdad no lo sé. Eso lo vamos a saber en el tiempo, porque a dónde también nos lleva la sobreexplotación, digamos, para tener inteligencia artificial. ¿A qué punto vamos a sobreexplotar el medio ambiente? Porque algunos se conforman, que en esto yo también estoy en desacuerdo con la Agenda 2030, que el problema es atmosférico. No, el problema no es solamente atmosférico, es el agua, es la tierra.
porque para producir esas cantidades de energía tenés que prácticamente convertir extensos territorios en desiertos agujereados. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Y el límite es la cantidad de recursos. Que también, por otro lado, que es lo que estamos viendo en India, en Rusia, en China, en Estados Unidos, que es la minería espacial, ir a hacer minería a otros planetas. Incluso ya hay localizaciones puntuales de asteroides que antes se miraban con preocupación y ahora se los miran que no se escapen. Que eso también va a intervenir la inteligencia artificial en otra etapa, que ya es las computadoras cuánticas, pero eso lo vamos a tocar en otro tema. Seguimos con la inteligencia artificial, donde pone otra vez, lo saca de contaminante, lo pone como política verde, que de verde no tiene nada, pero aparece como una solución para la inteligencia artificial. Desde la década de los 80, la Argentina trabajó en un prototipo que son los generadores modulares. Nosotros ya hablamos de esto, del tema del CAREM. Incluso el miércoles hablábamos sobre, se leyó un informe sobre el tema de los problemas de seguridad que te roben los planos del CAREM, sí, que no sabemos realmente si eso no pasó. Muchas cosas indican de que nos robaron los planos. Este robo de planos, por ejemplo, el tema de prototipos modulares de generadores atómicos. ¿Cuántos son los países que desarrollan esto? Se van a sorprender. 3 países. La Argentina, China y Rusia. Solo 3 países hacen esto. En una industria donde se va a volcar 300 billones de dólares potenciales. ¿Por qué? Porque esto da una solución. Son modulares, son reactores chicos, fáciles de controlar, fáciles de hacer. Y el proyecto CAREM, lo que en definitiva, que estaba en un 90% de ejecución, claro, era el prototipo para, como prueba, iba a producir 32 megawatts, pero el diseño está hecho para que produzca 120 megawatts. Algo que se podía llevar no solamente a ciudades, armarlos en ciudades. Habíamos hablado que incluso se puede refrigerar con el agua de mar, tiene otras alternativas para la refrigeración. Y el otro prototipo es el de China. Hay otro prototipo más avanzado, que es el ruso, que está instalado en un barco. Una locura, la verdad, una locura. Pero estos prototipos ponía a la Argentina en el mercado de energético nuclear. Sí, ese proyecto del CAREM, Pablo, que fue suspendido. Que lo dijimos el programa anterior. Lo dijimos desde el principio, sí, incluso cuando los informes decían que lo del presupuesto acordado para el CAREM, que de hecho vimos las manifestaciones de los obreros de la construcción que estaban parados, sí, sí. Había llegado nada más que un 11% del presupuesto. Ahora resulta que descubrieron el tema de la inteligencia artificial. Y habló el presidente Milei sobre un plan argentino de atómico.
Ahora, ¿qué cosas se caen en estas cuestiones? Primero, bueno, ahora está la denuncia de carterización de las prepagas. Ahora nos habla de un plan atómico argentino. Se acabó el liberalismo libertario, porque ya está acá estamos hablando de planes. La falta de plan es lo que nos ha retrasado en este mercado. Ojalá el presidente Milei retome el camino del Carem. Esto va a darle mucho más dinero al país, porque aparte es del país. No vaya a ser que lo hayan robado por culpa de él, por justamente no darle el presupuesto para las medidas de seguridad necesarias. Y espero que esto no termine siendo privatizado, regalándose a Elon Musk o Amazon o cualquiera de esos, porque también existe ese peligro. Esto es un prototipo no sea así. de diseño y tecnología argentina que nos daría un salto importante en ese mercado que claramente va a ser el mercado del futuro. Hoy el tema de la inteligencia artificial tiene ese escollo, que es su alto consumo de energía eléctrica. Eso lo hace inviable hoy por hoy para aplicarlo en la industria, para aplicarlo en otras cuestiones, pero también es claro que la tecnología va avanzando y quizás, seguramente, en los avances que van a continuar, va a ser principalmente va a estar relacionado cómo sacarle mayores capacidades con menos consumo de energía eléctrica. Hoy el despliegue de la inteligencia artificial va a estar acotado a la cantidad de energía eléctrica que se disponga, que hoy en el mundo no hay en los niveles que precisa la actual tecnología. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Seguramente en el futuro ese nivel de consumo de energía va a cambiar, va a optimizarse. No es la realidad actual. La realidad actual es que se precisa mucha más electricidad. Ya de hecho la necesidad de electricidad con las tecnologías actuales va aumentando. Si encima empieza paulatinamente a ingresar la inteligencia artificial, va a precisar mucha más electricidad, pero muchísima. Prácticamente, si queremos entrar en ese negocio, la Argentina tendría que estar produciendo el doble de electricidad que está produciendo ahora. Exactamente el doble. Hay que hacer una Argentina nueva a nivel eléctrico. Es interesante. Y tenemos la posibilidad. Lástima. Faltan gobiernos que estén dispuestos a hacer el tema que ahora que Milei quiere hacer un plan atómico, hemos perdido el control sobre los recursos energéticos, hemos perdido el control sobre los embalses, estamos perdiendo el control de todo. Ahora se da cuenta Milei que es un cambio fundamental en el discurso, porque de él que el Estado era algo que no tenía que estar en ningún lado, ahora te está hablando de un plan atómico. Bueno, pongámonos de acuerdo, claro, y hagamos... Ojalá cambie en este sentido. Ojalá cambie. Lo vamos a aplaudir todo si cambia. Pero tiene que ser algo real y concreto. En esto voy a decir, mirá que uno lo ha criticado a Alberto Fernández, ¿no? Pero Alberto Fernández avanzó en esto. Sí. De hecho, dejó esto al 90%. Hay que terminarlo, hay que seguir avanzando y hay que cuidar esto que no es solamente la Argentina vendiendo soja y grano
a granel, que dicho sea de paso, los precios internacionales están cayendo. Esto es realmente el gran negocio del futuro. Ojalá el gobierno lo entienda, aunque yo en realidad me parece que es una cosa más de las que Milei dice. Como en su momento también en el mismo discurso dijo que puso a los presos a trabajar, no sé en dónde está pasando eso. Pero son que nadie ha tenido en cuenta, pero yo cuando dijo hemos puesto a trabajar a los presos, ¿en qué pusieron a trabajar? Aparte los presos necesitan trabajar, ¿eh? Sí, No, sí, no, sí, por lo supuesto. precisan porque tienen familia afuera, necesitan trabajar. Pero eso tampoco ha pasado, así que realmente espero que no sea de las cosas esas que dice, del 13.000, si 17, era 13.000, por ciento de inflación, después, ahora es 17.000, viste, larga número, y espero que esto no sea algo más. Hay una plataforma que hay que continuar, que es la del CANEM. Ojalá el gobierno decida ese camino. Ojalá, ojalá. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Todo cambia, saludos para todos.